Amados, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en este lunes, cuando iniciamos un montón de acciones que van a llenar nuestra vida ciertamente de frutos que se tejen desde las cotidianidades. Pienso en los hermanos que se levantan muy temprano para ir a desenvolver su trabajo, tal vez en una oficina, tal vez en un edificio, o quizá en el campo, o quizá en las calles, o en las plazas, o en los supermercados. Pienso en las amas de casa que se levantan temprano hoy para proveer a su familia del santo alimento. Pienso en tantos hombres y mujeres que emprenden estas acciones de trabajo en el centro de este mes de octubre. Y los pongo a todos en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que muestre sobre cada uno la fuerza de sus misericordias, el poder de su brazo, que nos manifiesta al Señor como compañero de camino. Ven, Espíritu Santo, ven y alienta sobre mi hermano. Ven y fortalécele en su misión. Ven, mi Señor, y rodéale con tu gracia para que experimente permanentemente tu compañía y así obre en su cotidianidad lo que a ti te agrada y pueda cumplir en su historia la gracia de la palabra de vida. Lo pido a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Detengámonos en este lunes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 13 al 21. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy diciente que el Señor rehúya el hecho de ser árbitro de la justicia distributiva. El Señor les aclara a quienes le escuchan que no ha venido a simplemente ocuparse de cosas horizontales, porque Él juzga que las realidades del dinero no son tan importantes, que las realidades del dinero no pueden entrar como una prioridad en el reino, porque ciertamente el dinero es un medio y no un fin. Esto es muy interesante entenderlo hoy, porque pues, para ninguno de nosotros es un secreto que realmente muchas cosas solamente tienen como fin el dinero y no podría huir de esa realidad. De hecho, muchas veces he involucrado en esa búsqueda y en esa dinámica de codicias y de ambiciones, incluso actividades religiosas. De ahí que sea tan importante que podamos desentrañar lo que sí viene del Señor, de aquello que definitivamente, siendo un bien, es una realidad lateral y tangente. ¿Para qué? Para no entregarle a eso el corazón, para no entregarle a eso la máxima de las atenciones, para no fijarse en eso en detrimento de las realidades profundas del reino. A eso es a lo que se refiere hoy el Señor. Y por eso coloca adelante este ejemplo de este hombre que tiene muy buenas cosechas, pero que se queda hablando consigo mismo. Es muy peligroso emprender monólogos, creer que la manera en que voy a desenvolver el proyecto de mi vida, la forma en que voy a entrar en una dinámica proyectiva, es simplemente hablando conmigo y fiándome solamente de mi buen juicio. La verdad
es que este hombre se quedó encerrado en sí mismo. Y quizá el Señor está insinuándonos y nos está invitando a intuir que el fruto de ese encierro que está teniendo ese hombre es justamente el hecho de haberse rodeado de un montón de bienes y no de un montón de personas. Parece que cuando te rodean las cosas empiezan a poseerte y ciertamente te soterran, te entierran porque te impiden encontrarte con un horizonte mayor y te hacen sumamente plano y horizontalizan tu vida y no te permiten encontrar un objetivo mayor. El Señor se queja de este hombre porque ha tratado de acumular, 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 pero no se ha dado cuenta que lo único que está haciendo es creando un gran museo de objetos, un gran museo de bienes en los que él no va a tener ni siquiera parte, a pesar de que se ha fatigado tanto por ello, porque la vida es sumamente frágil. Quizá el Señor nos invita a leer este texto con un sentido escatológico, para entender que el sentido de la existencia se encuentra justamente no en el juicio de la justicia distributiva, en el querer fijar aquí una serie de determinaciones con los bienes físicos, sino más bien en el juicio del amor, ese que sí corresponde al Mesías, ese que coloca la visión más allá, ese que nos hace comprender que las cosas que nos rodean son bienes y son medios, pero no fines. Porque si el bien se transforma, si ese bien que es un bien intermedio, un bien medio, se transforma en fin, ese bien se hace ante mis ojos mal, no por sí mismo, sino por la intencionalidad y por el propósito del que yo le revisto. Pidámosle al Señor que nos dé mucha claridad en ello, para que podamos optar por lo bueno, por lo santo, por lo agradable y por lo perfecto. Por eso es tan interesante discernir cada una de las posiciones y de las decisiones que uno toma a diario, para que en ellas brille cada vez más el reino y no tal vez la concupiscencia de nuestra carne que nos lleva a inclinarnos cada vez más sobre nuestras horizontalidades o peor aún, descender a abismos de los que muy difícilmente la gracia puede sacarnos, no porque para la gracia haya algo imposible, sino porque nosotros nos volveremos sordos, ciegos y mudos a las propuestas de la bendición, ya que tendremos todos esos sentidos invadidos de realidades terrenas. Pidámosle al Señor que nos dé hambre de cielo. Si alguna vez tú te has visto en esa disyuntiva de no saber hacia dónde impulsar tu corazón, cómo administrar tus bienes, cómo administrar tus potencialidades, ten este Evangelio muy en cuenta para que reconozcas que debes levantar la mirada, porque las cosas del aquí y del ahora no solamente se acaban, sino que terminan convirtiendo a las personas en seres muy grises. En cambio, cuando levantas la mirada para objetivos más amplios, más sublimes, más santos, entonces tu vida se llena de una luz mayor. Aunque haya tormenta, aunque el día sea gris, tú serás sol en medio de esos días nublados si tienes el cielo dentro. Pidamos al Señor esa gracia para que podamos ser generosos con Él como Él es generoso con nosotros. Y así veamos florecer un mundo de generosidades fraternas para que se muestre que el Señor está haciendo todas las cosas nuevas.